Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos con ustedes por este espacio por la mañana. Un espacio que cada día le llevamos para revisar, repasar y ver lo que son las principales noticias de cada día. En esta semana hay muchas noticias, hay muchas cosas que repasar y para eso está con nosotros don Manuel Brito. Buen día, Manuel, ¿cómo está la cosa? Buenos días, Alexander. Buenos días a todos los amigos que ya nos siguen de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana en este paso por la mañana, haciendo todos los análisis más impactantes de las informaciones, no solo nacionales, sino también internacionales, y así compartimos con ustedes una impactante entrevista siempre con una persona pública de impacto nacional. Sí, Buenos sí. días, Alexander. Buen día, Brito. Mira, y hoy vamos a tener una tremenda entrevista con el ex jefe de la Policía Nacional y ahora dirigente político, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. En unos minutos estará con nosotros en una interesante conversación donde vamos a abordar muchos temas, Britos. Así es, Fermín, un amigo, abogado, ingeniero, con una formación intelectual muy respetable, y la verdad es que es amigo de los amigos. Se ha logrado preparar y siempre es importante en estos espacios conocer su opinión, conocer sus análisis, conocer cómo él piensa, cómo él proyecta que se van a producir en el país las situaciones sociopolítico, económico, y ese aporte de parte de él es bueno compartirlo con los amigos que siempre nos siguen en este espacio por la mañana. Así es, Alexander. Mira, Brito, en esta semana no me cabe duda que el tema que va a predominar en el debate es esa denuncia que hizo la periodista Nuria Piera el pasado sábado en su programa, en el que ella devela los grandes negocios, los multimillonarios negocios, los miles de millones de pesos en negocios que la familia Medina Sánchez, los hermanos del presidente Danilo Medina, han venido haciendo en estos 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina, a tal punto que su hermano Alexis Medina, que en el 1996, cuando Danilo asumió la Secretaría de la Presidencia, era barbero ahí en Villafaro, hoy es todo un magnate. De barbero en Villafaro, hoy es todo un magnate, propietario incluso de aviones, de carros de lujo, de motores de lujo, de apartamentos de lujo. Un hombre que tiene, según las revelaciones que hizo Nuria Piera en su programa el pasado sábado, este señor tiene una fortuna respetable, una fortuna respetable, porque es un hombre que incluso vive en un penthouse rodeado de las mayores suntuosidades. Y es lamentable que esto pase, Brito, porque eso devela lo que ha sido el gobierno del presidente Danilo Medina. Y el presidente Danilo Medina trabajó tanto para ser presidente que es lamentable que hoy termine su gobierno tan cuestionado, a tal punto que el doctor Marino Vinicio Castillo dice que este gobierno se convirtió en una estructura sistémica de nepotismo. Nepotismo es cuando usted pone a sus familiares a gozar de las mieles de poder en torno al puesto que usted tiene. Y en este caso, la familia Medina Sánchez, los hermanos del presidente Danilo Medina, de acuerdo a esto que dice el doctor Marino Vinicio Castillo, el gobierno del presidente Danilo se convirtió en una estructura sistémica de nepotismo. Es lamentable que el presidente Danilo Medina esté terminando de esta manera. Bueno, Alexander, si tú bien recuerdas, cuando el presidente Medina en su campaña se refería a los entornos políticos con respecto a la influencia, con respecto a la corrupción, con relación a ser parte de un tinglado que pudiera estar involucrado
en actos de corrupción, y se refirió no solo a ese entorno político que pudiese acompañarlo antes de él ser presidente, con las observaciones que él hacía en esa dirección, sino que de manera puntual se llegó a referir que ningún pariente suyo, ningún familiar a su nombre no podrá hacer nada que no tenga que pagar él su consecuencia, insinuando incluso, como lo establecen nuestras leyes, de que las responsabilidades son individuales. Y todas las cosas, señores, y no es que sigamos en campaña ni que se trate de JLP como se ha hecho famoso por ahí el criterio, pero la verdad es que no ha habido una sola cosa que el presidente Medina haya observado con bombo y platillo, que haya proyectado, que haya advertido desde el punto de vista de que esa sombra no le acompaña a él con las experiencias que ha habido en el pasado con mandatarios, con situaciones desde que estamos en democracia. Y él, eso es lo que en los hechos se le ha dado y se le ha presentado y se ha tenido que defender. Desde que no me voy a reelegir, que si me voy a tragar, se traga un tiburón descompuesto, podrido, que el que es capaz de promover una reelección desde el gobierno es a cambio de sangre y fuego, se tiene que usar los recursos del Estado, se tiene que hacer acciones antidemocráticas. Ninguna familia mía podrá usar el poder sin su consecuencia. Óyeme, y la verdad es que si hay un gran daño al presidente Medina desde el punto de vista de su imagen, con un gran protagonismo, desde su hermana, con la mochila, con audio antidemocrático, con verse en enfrentamiento con periodistas, mandando a cerrar programas, estos hermanos que se han hecho famosos, que ni un delivery, ni en las instituciones, armando y chantajeando los negocios importantes, no importa si violan o no protocolo, que no iba a haber nepotismo. Entonces, lo más que ha habido y la manera en que se ha dado, pero no es que estamos hablando de que se haya desatado una campaña, es que cuando se va a la nómina y usted accesa a las nóminas de las... Es más, yo me he detenido a esas denuncias que salen en las redes sociales, que salen en los grupos, y yo he ido a buscar de esos nombres y apellidos que se dan y hasta cédula de parientes del entorno del presidente Medina y de familiares. Óyeme, y usted lo ve en la nómina, porque la nómina tiene un acceso público de cualquier institución y ahí aparece publicado. Es más, a veces hay cosas que en las redes se dicen de estos temas, y cuando usted va, en el caso de los montos que devengan determinadas personas públicas sin ir a trabajar o sin tener ningún tipo de funciones o importante en el quehacer en estas instituciones, o que se dicen que tienen una devengando esos salarios, quedan cortos los datos que se dan en las redes sociales. Te pueden decir que fulana o fulano, pariente, gana 250,000 pesos. Y cuando tú vas a accesar, gana 300,000 o 400,000 pesos. O que te dicen que fulano ganó y está en el portal de tal o cual institución una licitación con estos esquemas. Y cuando tú investigas, ve y te dan el dato, cómo se logró eso, quién llamó, cómo se presionó y qué monto fue. Se habla, por ejemplo, de 300 millones de pesos, porque los millones y los miles y los cientos y los decenas de millones, aquí eso es como hablar
de 100 pesos, de hablar una caja chica de 1,000 o 3,000 pesitos. Una situación a ese nivel. Cuando usted va a confirmar esa situación de cuánto es esa licitación y cómo se ganó, oye, hermano mío, estamos hablando el doble de lo que se está diciendo hasta en las redes. Y con informaciones de estos personajes que son parientes del presidente de la República. No estamos hablando de los funcionarios que están en puestos con decretos, en esas compras, que esto lo manda, que esto lo envía, que ganan licitaciones con un determinado perfil del producto, de la mercancía, de lo que están y han ganado como concurso, sino que van y llevan un material de una baja calidad, distinto, cantidades menores, y eso hay que comérselo, porque eso es el hermano, ese es el pariente, ese lo mandaron del palacio, un tinglado extraño. Es más, para terminar esta parte, Alexander, si el PLD se respetara y hubieran personas ahí que tuvieran pantalones, y lo que comienza con C y termina con O, ahí, asumieran de manera pública, pero imagínate si todo ahí está salpicado, y decir, óigame, en este partido, aquí hay que dar una explicación al país, y el que la tenga que la pague, y el que la pague que sea responsable de sus actos. Porque esto no puede ser así. Es verdad que en los procesos se hacen rumores, se hacen cosas, pero hay situaciones que se están presentando pruebas que es verdad que un tribunal es un juicio oral y contradictorio y usted hay que tiene que demostrar su inocencia. Pero aquí hay cosas que no pueden pasar desapercibidos, ni reducirse con campañitas que sucia con esto y lo otro, y que María estaba lavando y se acabó el jabón. Aquí hay cosas que requieren por la magnitud, la calidad, la cantidad, una explicación al pueblo dominicano. Pero ¿tú crees que eso puede ser posible hacerse? Pero mira, es una situación, y eso es lo que escapa, eso es lo que escapa y cae en manos de la prensa o alguien que lo pueda dar a conocer. Bueno, mira, imagínate tú el macro, mira, Brito, la cacata que hay de volumen en daño a esta sociedad desde el punto de vista de corrupción, que se percibe un montaje, una estructura desde el punto de vista pensada, analizada. A esto es que vamos, y rompan fila. Mira, Brito, yo pienso que el presidente Danilo Medina tiene una situación muy difícil por delante. Y tiene una situación muy difícil por delante. Porque la sociedad dominicana le dio una especie de patente de corso al PLD en 3 o 4 periodos electorales. Y digo que prácticamente le dio una patente de corso al PLD. Porque el PLD ganó casi todos los procesos electorales con más del 50%. Cuando Danilo incluso lo dividió, ahora el año pasado, cuando Danilo lo dividió, el PLD estaba en 57%. Lo que significa que el PLD iba a ganar con más del 60% de los votos si Danilo no lo divide. Y todo esto, pero además, Danilo sacó a toda la militancia de su partido, de los puestos, toda esa estructura media, miembros del comité central, algunos miembros del comité político, dirigentes de comité intermedio, fueron sacados del gobierno para poner a los familiares del presidente Danilo Medina. Y usted se encuentra que el superintendente de banco, un hombre semi-analfabeto, ocupa un cargo de esa naturaleza, que cuando llegó a ese puesto, el que estaba en ese momento ahí le dijo al presidente Danilo Medina, de acuerdo al currículum de lo que le puedo dar es mayordomo. Y hoy es nada más y nada menos que el superintendente de banco. Pero hay otra de las hermanas del presidente en el Banco de Reserva y otro en
en la CDE y la otra presidenta de la Cámara de Diputados. O sea, y quizá por eso el doctor Marino Vinicio Castillo dice que este gobierno se convirtió en un sistema organizado de nepotismo. Y es lamentable eso, porque tú, Brito, que conoces cómo se construyó el PLD a sangre y fuego, que la gente tenía que salir los sábados y los domingos y días feriados con una bandera, hacer esfuerzo concentrado, que había que salir a vender periódicos, que había que cotizar, o sea, que había que ir a hacer servicio en los locales de los intermedios y en la Casa Nacional. O sea, la militancia dura del PLD para poder ocupar, llegar a ser miembro, tuvo un gran sacrificio. Fue a costa de un gran sacrificio personal de toda esa gente. No porque fue una inspiración con un diseño estratégico de compromiso social patriótico de Juan Bosch. Eso no fue un invento, eso tenía un propósito claramente, la razón de ser del nacimiento del PLD. Entonces, es lamentable, para la sociedad dominicana. Entonces es lamentable que el presidente Danilo Medina haya tirado todo eso por la borda. Que el presidente Danilo Medina haya destruido ese partido. Yo comparé la llegada del presidente Danilo Medina al poder con la función en la película Sol de Angelina Jolie, que los reductos radicales de la extinta Unión Soviética, en esa película, esos grupos radicales plantan un agente en Estados Unidos para que llegue a la estructura de mando, a la estructura de dirección, y desde esa estructura de mando y de dirección destruya a los Estados Unidos. En este caso, el presidente Danilo Medina, que fue una de las principales figuras del Pacoredo, fue una especie de planta que sembró el Pacoredo en el PLD para que destruya ese partido. Y hoy ese partido está seriamente cuestionado. Ese partido está lacerado con todas estas cosas que se están viendo. Eso es lamentable, pero es una realidad. Y yo he dicho, Brito, que esa denuncia que hizo Nuria el pasado sábado es nada más el principio, la punta del iceberg, el principio de lo que viene. Para mí eso no es más un mensaje de lo que viene, porque ahí todavía no hay nada. Es más, a ese mismo Alexis le acaban de pagar un cheque de 500 millones de pesos hace pocas semanas, ahí en EDE. O sea, eso es para que ustedes vean, supuestamente por materiales y equipos eléctricos. Sí. Y en un momento se habló en una licitación que hizo en Edesur, donde sí, él se vio a punto de renunciar, Radamés, según informaciones que se comentaron en la prensa, porque él planteó el engaño que hizo esa persona, Alexis, en el sentido de que hizo una licitación con una tipografía de los materiales. Edesur convocó a una licitación. Unos materiales carabelitas ahí chinos. Pero fíjate, Alexander, eso que tú estás planteando y lo hace transversar las cosas de denuncias y de imputaciones en la prensa hasta ahora que se le viene haciendo a los funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina versus la razón de ser como antítesis en la negación a lo que la prédica del PLD, la razón que hubo originalmente el 15 de diciembre de 1973 a fundar esa organización política. Que haciendo un gobierno, oye esto brevemente, que se ha caracterizado por los escándalos de corrupción de una manera espantosa. Uno.
como un asunto tan puntual de que se está en eso. Y la población entiende eso. No el ambiente, la situación propio de que la gente cree que todos los políticos son corruptos y ese asunto. La gente percibe eso. Y hay acciones y situaciones de las que se ven en las redes, de las que se denuncian, incluyendo los 11.500 millones de pesos que denunció Alicia Ortega sobre obras públicas y Gonzalo Castillo, y una serie de situaciones que salen ahí. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Bien, está la denuncia del despotismo. ¿Cómo se ve tan cargado el cuñado, la hija, los esposos de las hijas de aquí, el hijo de este, el hijo de lo otro, los hermanos? Bien, fíjate cómo entra el despotismo con una vulgaridad y con un reparto de un botín de guerra. Bien, van dos. Otro tema que caracteriza un perfil propio de la negación misma del PLD. El comportamiento de la expresión y difusión del pensamiento, llevarse de manera democrática con los sectores periodistas. Fíjate que aquí en ninguna época, solo cuando Trujillo, y ni se daba porque Trujillo nada más era lo que él era, ahí no había paso ni para otra cosa. Igual casi que en el gobierno de Balaguer. Programas cerrados, enfrentamientos con periodistas, enfrentamientos con empresarios chantajeados porque están o pueden apoyar a un candidato que no es el del gobierno para que no colaboren en lo económico y vienen lo chantajean por ahí. Enfrentamiento con la iglesia, con párrocos porque tienen tal o cual posición. Fíjate que en ese aspecto de lo que es la opinión pública, de lo que es la expresión y difusión del pensamiento, han habido situaciones delicadas, cerrando programas a empresarios de la comunicación, de radio y televisión y prensa escrita con un chantaje. Fíjate ese elemento. Y el elemento constitucional, cómo óyeme, lo que te estoy analizando, unos perfiles puntuales de situaciones que niegan la naturaleza misma del PLD. Se modifica la Constitución solo para la reelección del presidente Medina en el 2015, para el 2016. Se hace hasta lo imposible y se gastan, mira, aquí no se saben los millones de pesos que cobraron todos esos abogados constitucionalistas. ¿Qué constitucionalistas? Óyeme, para justificar lo indecible, para la modificación de la Constitución, para parar a Lionel por acá, por allá, para mencionar que ahí había la lucha. Fíjate el uso de mecanismo bajo, el traer a Quirino, al propio presidente del partido, estando en el PLD, para atacarlo y dañarlo. Óyeme, mira, si esto seguía así, aquí van a haber atentados de asesinar personas como se dio en México con Coloso. ¿Tú recuerdas? Esto iba por mal camino. Pero fíjate que también, iba por mal, esto fue por mal camino. Lo que pasa es que hay otras acciones que no llegaron a materializarse para que el camino se siga poniendo más mal. Esa es la verdad, mi amigo Alessandro. Dígalo así. Entonces, fíjate también cómo se dan un tipo que lo acusan por matar a un regidor, que hace esto. O sea, un ambiente cargado de los aspectos más negativos que pudieran existir para el fortalecimiento democrático, para el fortalecimiento institucional, para la unidad de la familia dominicana. No, óyeme, yo te estoy analizando un asunto de envergadura, Alexander, del país. Eso es así, yo no estoy diciendo nada de que por interpretar cositas y que yo me estoy inventando ninguna situación. Son los hechos que están ahí. Yo quedo corto porque ahí y veremos. Y veremos. Sí. Veremos, vamos a ver qué va a pasar. Y no le estamos diciendo ahora que tú lo sabes muy bien por tal o cual situación de que el PLD salió. Nosotros tenemos más de 15 años con este discurso y estamos tibios para como lo veníamos diciendo. Y tú lo sabes, que habían compañeros que hasta nos decían a nosotros. Y por eso fue
de que inmediatamente se produjo la situación, nosotros decidimos salir del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, Brito. ¿Mm? Bueno, Diga, Alexander. por otro lado, Brito, ya estamos en agosto. Hoy Sí. estamos a 3 de agosto. Ya en 13 días asume el nuevo gobierno. El presidente electo Luis Abinader asume en 13 días a las 10 de la mañana, como bien precisabas hace un momento. Y el país se aboca a un nuevo cambio. Y digo un nuevo cambio porque la República Dominicana, desde el 1966, ha venido con sus altas y sus bajas, su perfección y sus imperfecciones, ha venido logrando una transmisión pacífica del poder en varios procesos. En el 66, sí, después de momentos muy difíciles que vivió la República Dominicana, en el 1966 asume el doctor Balaguer el poder. En el 70 logra la reelección contra vientos y mareas muy fuertes, logra la reelección. En el 74, cuando incluso tuvo que comprar un partido para que compita con él, porque la oposición se retiró, logra permanecer en el poder en el 74. En el 78, el Partido Revolucionario Dominicano gana las elecciones, gobierna por 8 años. En el 82 asume Salvador Jorge Blanco. En el 86 retorna el doctor Balaguer al poder, logra ganarle las elecciones a Juan Bosch en el 90 y al doctor Peña Gómez en el 94. Bajo fraudes bastante cuestionadas esas dos elecciones. Sí, bajo cuestionamiento, pero se mantiene el cambio, un cambio democrático. En el 96, el doctor Balaguer en la segunda vuelta respalda al doctor Leonel Fernández, que gana las elecciones, y 4 años después, Hipólito Mejía se impone al actual presidente Danilo Medina, le gana Hipólito Mejía las elecciones en el año 2000 a Hipólito Mejía, a Danilo Medina. El doctor Leonel Fernández retorna en el 2004 al poder. En el 2008 logra la reelección. En el 2012 el presidente Leonel Fernández apoya a Danilo y Danilo gana las elecciones. Hasta en el 16 modifica la constitución para volverse a reelegir y logra esa reelección. A pesar de los apuros en que el presidente Medina metió al país el año pasado, a finales del año pasado, que incluso militarizó con tanques de guerra y soldados y fusiles y muchísimas cosas más, militarizó el Congreso Nacional para obligar al Congreso a que le vote una nueva posibilidad de reelección. Y espió a los congresistas con equipos sofisticados para monitorear todo lo que sería el movimiento de diálogo, imágenes en el Congreso, con equipos que fueron confirmados. Se puso un equipo de agentes del DNI de espionaje. En el techo del Congreso Nacional para que graben las conversaciones telefónicas y personales de los senadores y diputados de la oposición. Pese a toda esa desgracia a que el presidente Medina llevó el país, el PLD pierde las elecciones. El primero en las municipales, que fueron el 16 de marzo, pierde las municipales. Y luego, en las congresionales y presidenciales del pasado día 5 de julio, el PLD también pierde las elecciones, a pesar de que el gobierno hizo una apabullante campaña electoral en medio de la pandemia y con el país en cuarentena y el país cerrado con cuarentena. El PLD estaba en las calles haciendo campaña. A pesar de todo eso, fue barrido del Congreso, fue barrido de los ayuntamientos y fue barrido del Palacio Nacional. Y eso permitirá que Luis Abinader
asuma el poder el próximo 16 de agosto. Hay que esperar, ya el presidente electo ha hecho algunas designaciones y vamos a esperar a ver qué va a pasar. Brito, finalmente, a ver, nos quedan unos minuticos ahí ya. No, y hay que señalar que este proyecto político, social del Partido de la Liberación Dominicana solo tiene su deterioro un nombre, esa ambición de poder desmedido que el presidente no logra modificar la Constitución para un tercer mandato, a pesar del escarceo y todas las cosas que todo el mundo sabe que se hizo para imponerse, hasta el punto que desde una autoridad importante de Estados Unidos, Pompeo, tuvo que llamar directamente al presidente bajo el esquema de que si hubo una acción de interferencia a un Estado de derecho y democrático libre como la República Dominicana o no, pero eso es parte del compromiso y monitoreo propio de la política norteamericana en una región como el Caribe, un poco tranquila, más estratégico República Dominicana, con la situación que ya había en Nicaragua, en Venezuela. Esto aquí podría traer alguna situación. Cómo Danilo impone, traslada sus aspiraciones a imponer un candidato que no es la persona idónea, así los hechos lo demostraron, por encima del presidente, el presidente de ese partido en ese momento, el doctor Leonel Fernández, de sus propios compañeros que aspiraban, como el caso particular que siempre estuvo alrededor de él, Reinaldo Paredes Pérez, secretario general, que se la jugó siempre con su proyecto político y fueron pisoteados todos estos aspirantes para imponer un amigo, un empresario una reelección en cuerpo ajeno, una reelección. Hasta hace poco una reelección en cuerpo ajeno Sí. y nadie en cabeza ajena puede pensar. Y fíjate el desorden, el desastre que se produjo ahí. Entonces, todo este manejo, el mismo trato que se le venía dando de personal, de mezquindad, de rechazo, de golpeo, de irrespeto, la palabra al propio presidente de la organización en ese momento, el presidente Fernández, trajo todos estos lodos. Bueno, Brito, todos tenemos estos que lodos que llevó al PLD a perder las elecciones. Y por eso todo el mundo ha concluido y ve un solo protagonista, un solo culpable, sin que se busque, que ha sido el presidente Danilo Medina. Bueno, se nos fue el tiempo, Brito. Así bueno, que déjame decir. Nada, hasta mañana. No, espérate. Ahora viene la entrevista, Brito. Mira, Brito, yo pienso, ahora vamos a grabar una entrevista. Vamos a pasar una entrevista con hasta mañana los comentarios, pero tenemos la entrevista con el ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín, dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo, ex jefe de la policía, con quien vamos a abordar distintos temas. Así que quédense con nosotros y retornamos inmediatamente con esa interesante entrevista.